a Tito, el énfasis es evangelístico, y esto tenemos que aprenderlo nosotros porque como iglesia estamos comprometidos con el evangelismo. Queremos ser una iglesia que evangelice, una iglesia que cumpla con el mandato del Señor de ir y predicar el evangelio, con el mandato del Señor de ir y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas, dijo Él, que yo os he mandado. Y el término Salvador, en el libro de Tito, se aplica al Padre, se aplica al Hijo y se aplica al Espíritu Santo. Lo vimos el domingo pasado. Es una epístola, es una carta de instrucción a Tito. El apóstol Pablo da instrucciones precisas, el apóstol Pablo da instrucciones concretas a Tito y por supuesto a la iglesia de todos los tiempos, por supuesto a la iglesia de hoy también, de cómo llevar a cabo una obra evangelística eficaz, de cómo llevar a cabo la labor evangelística con eficacia, de cómo llevar a cabo la evangelización eficazmente. Y para eso vimos que la epístola comienza hablándole al liderazgo de la iglesia. La epístola empieza con los líderes de la iglesia. Tito 1:5, Pablo le dijo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, para que establecieras ancianos en cada ciudad. Así dice, como te lo mandé, así hazlo. Entonces la iglesia necesita un liderazgo sano, un liderazgo maduro. Y Pablo desarrolla ese tema en el capítulo 1 del libro de Tito. Si hay un buen liderazgo, un liderazgo con carácter, si el líder dice: no puedo ahorita responderte tu llamada telefónica, pero te devuelvo la llamada, que devuelva la llamada. Eso tiene que ver con el carácter, cosa muy sencilla, pues tiene que ver con el carácter. Si el líder dice: a las 7 nos vemos, que a las 7 esté allí. Carácter. Y no vamos a entrar en detalles porque ya lo vimos el domingo pasado. Un liderazgo sano, ese es el enfoque, ese es el tema del capítulo 1, que ya lo vimos. En el capítulo 2, Pablo continúa hablando de la importancia de la iglesia que posea salud espiritual, que la iglesia tenga salud espiritual. Entonces, capítulo 1, Pablo se dirige al liderazgo de la iglesia. Pastor, ancianos, diáconos, líderes de ministerios, etcétera, etcétera. En el capítulo 2, Pablo se dirige a la congregación y habla de la salud espiritual de la congregación. Y esta salud espiritual es el resultado de una doctrina sana. 2:1 de Tito 2:1. Y le dice Pablo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ese pero, como lo vimos hace 8 días, estamos haciendo un repaso rápido nada más. Ese pero es el enlace con el contexto, con el capítulo anterior. Porque en el versículo 16 del capítulo 1 dice:
profesan conocer a Dios. Habían líderes que profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, con su testimonio lo niegan. Y entonces dice, son abominables, son rebeldes, son reprobos para la obra de Dios. O sea, están reprobados para hacer la obra de Dios. Entonces, un evangelismo eficaz depende de ambas cosas. Un liderazgo sano, un liderazgo maduro y una congregación sana. Si hay un liderazgo maduro, si hay un liderazgo eficaz y una congregación sana, como fruto de la palabra sana, como fruto de una salud espiritual sana, como fruto de salud espiritual, así como la salud física, ¿verdad? Si hay una dieta sana, si hay el ejercicio necesario, si hay el descanso necesario, va a haber buena salud. Pero si pura chatarra y puro refresco embotellado, y luego dicen, ore pastor por mí. Bueno, que ese no, pues nada más 6 tamalitos, 2 Coca-Colas, sufra su pecado, ¿verdad? Y aprende a no cenar eso. Entonces, si la iglesia recibe una instrucción sana, lo vimos en detalle en qué consiste la semana pasada, y practica una conducta sana, un testimonio sano, definitivamente la iglesia va a tener características saludables. Esa es la meta, es el propósito de esta serie que el Señor, que el Espíritu Santo nos ha inspirado, que Roca Fuerte sea para la gloria del Señor, para bienestar de la congregación, para testimonio de la gente que nos conoce, una congregación sana. Eso es lo que estamos viendo en el capítulo 2. Entonces vimos la importancia de una vida piadosa en el evangelismo. Y vimos a través de 3 frases sobresalientes. Por ejemplo, 2:5, Tito 2:5, encontramos una razón. Dice, aquí le está hablando que las mujeres tienen que ser prudentes, tienen que ser castas, tienen que ser cuidadosas de su casa, que tienen que ser buenas, que tienen que estar sujetas al marido, las casadas. ¿Para qué? Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vean la importancia del testimonio. Y si han recibido esa enseñanza sana y tienen ese testimonio, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En el versículo 8 encontramos otra frase. Y dice que tenemos que conducirnos con una conducta irreprensible. Que tenemos que conducirnos, dice versículo 8, con una conducta irreprensible. Palabra sana e irreprensible, dice. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y la tercera frase que demuestra la importancia de una vida piadosa, de un buen testimonio, está en el versículo 10 del capítulo 2. Dice, para que adornen la doctrina de nuestro Dios, nuestro Salvador. Si hay un buen testimonio, es como adornar la doctrina. Esa es la razón por la que Pablo dedica un capítulo entero para enseñar sobre la importancia de una vida piadosa y una doctrina sana. Y eso fue lo que vimos el domingo pasado. Hoy vamos pues a comenzar la meditación de la palabra. Acuérdense que dijimos el domingo pasado, entre otras cosas también,
que en esta epístola el Espíritu Santo habla a cada segmento de los que hay en la iglesia. Ya le habló a los líderes, cómo tienen que ser los líderes. Le va a hablar a las mujeres casadas. Le va a hablar a los ancianos. Y no se refiere a ancianos de oficio. He encontrado iglesias que me dicen, pero ese versículo es para el anciano de oficio. O sea, el anciano de iglesia. No, aquí está hablando a los ancianos de la tercera edad. Me está hablando a mí. Ya estoy en la tercera edad, aunque ustedes me ven muy jovencito. Entonces hoy vamos a comenzar a estudiar un elemento muy importante. Los ancianos de la iglesia. Y así vamos a ver a los jóvenes, las mujeres solteras. Hoy vamos a ver a los ancianos de la iglesia. Y Pablo dice en Tito 2, 2 y 3. Tito 2, 2 y 3, mire. Dice, los ancianos, que los ancianos sean ¿qué? Sobrios, dice mi versión. Que los ancianos sean sobrios, que los ancianos sean serios, que los ancianos sean prudentes, que los ancianos sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Se da cuenta? Cosas no solo de aprenderlas en teoría, sino que hay que practicarlas. Versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Maestras del bien. Entonces Pablo comienza su instrucción sobre la conducta del grupo de gente mayor en la iglesia. Sobre la conducta de la gente de la tercera edad en la iglesia. Vea qué interesante. Y eso es lo que vamos a empezar a ver esta mañana. Si nos da tiempo, pues abarcaremos los hombres y mujeres, porque aquí habla de ancianos y habla de ancianas. ¿Se dieron cuenta? El versículo 2 se refiere al hombre, al anciano, tercera edad. Versículo 3 se refiere a la anciana, a la mujer de la tercera edad. Entonces, vean ustedes las cosas prácticas que está mencionando. Ahora, vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12, y vamos a empezar con el versículo 1. Salomón, escritor de este libro, habla de envejecer. Habla de cómo envejecer. Habla de algunas cosas prácticas que todos debemos tener en cuenta. Porque cuando somos así muy jóvenes, el joven piensa que no va a envejecer, que no va a llegar allá. Entonces dice 12:1 de Eclesiastés. Ya se lo pusieron ahí en inglés para los hermanos. Entonces dice ahora, acuérdate de tu Creador. Le dice a los jóvenes, en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes, dice, antes que vengan los días y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. Aquí el autor
Aquí el Espíritu Santo está haciendo un llamado al joven para que reconozca a Dios en su juventud, para que tenga en cuenta a Dios en su juventud, para que obedezca a Dios durante su juventud, para que tenga en cuenta la palabra de Dios en su juventud. Eso es lo que está haciendo Salomón, para que el joven haga de Dios lo principal en su vida, para que el joven y la señorita, la muchacha, el muchacho, haga de Dios lo principal, lo primordial en su vida. Eso es lo que está diciendo Salomón cuando dice: acuérdate de tu Creador. No como quien se acuerda de María que anda en Acapulco. No en ese sentido, sino en la forma como ya lo dije. Hacer de Dios lo principal. Cuando uno es joven, como que esto no lo tiene muy en cuenta, ¿verdad? Pero dice el escritor también: vendrán días malos, muchacho. Vendrán días malos, muchacha. Entonces la implicación que vemos es que uno entra lo que hoy llaman la tercera edad. La tercera edad, ¿verdad? Cuando la vida se vuelve más dura. Cuando la vida se vuelve más dura. Miren, en el tiempo de alabanza, muchos ya no podemos permanecer de pie esa media hora. Nos duelen los pies, nos duelen los tobillos, duelen las rodillas. Así que, queridos hermanos que dirigen la alabanza, tengan paciencia. Consideren a los de la tercera edad. Y a veces decimos: qué irreverente, no se puso de pie. Ya llegarás a esa edad. Ya llegarán a esa edad. Entonces, mire, cuando se llega a la tercera edad, la vida se vuelve más dura. La vida se vuelve más insatisfactoria. Más insatisfactoria. Cualquier grito ya le duele la cabeza, ¿no es cierto? Cualquier clausum que, ¿verdad?, le retumba los oídos, se vuelve la vida insatisfactoria. Vienen achaques. Antes que lleguen los días y digas: no tengo en ellos contentamiento. Vienen las arrugas. ¿Y para qué sigo más? Vienen todas las incomodidades, vamos a dejarlo allí. Vienen todas las incomodidades de la vejez. ¿Sí o no? Sí. O sea, mire, somos como un automóvil viejo. O sea, seguido tenemos que ir al taller. Otra vez, me dice el doctor. Otra vez, doctor, le digo. ¿Y ahora qué? Me dice. Somos como un auto viejo. A cada rato hay que ir al taller para arreglarlo. Sigamos, Eclesiastés 12:2, para no detenernos mucho aquí. 12:2 dice: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Está hablando en una forma figurada, ¿verdad? Y Salomón continúa diciendo, versículo 3 al 7, dice: cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes
y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Versículo 4. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, porque se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Versículo 5. Cuando también temerán de lo que es lo alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda, dice, sea rota sobre el pozo. Versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, dice, vuelva a Dios, quien lo dio. Vea usted, es una descripción de envejecer. Eso es lo que está haciendo Salomón, describiendo ese proceso de envejecer. Los guardas de la casa que ahí menciona, se refiere a los brazos, Es una descripción real de la vida en ese proceso de envejecer que está haciendo Salomón en este capítulo. Sin embargo, para el cristiano, el envejecer no debe de ser algo triste. Claro que ya vimos, hay complicaciones. La vida ya no será como antes. Pero no debe de ser, envejecer no debe de ser algo triste. Es una época donde se ha acumulado mucha experiencia. Es una etapa donde ha acumulado conocimiento del Señor, ha acumulado conocimiento de la palabra de Dios. O sea, es una etapa, es una época donde es un tiempo de riqueza espiritual. Y es un tiempo de riqueza espiritual y todo esto que les he mencionado, que tiene que ser compartida o compartido con los jóvenes, los muchachos y las muchachas, o con la gente más joven de la iglesia. Es una época, es una etapa que puede ser usada por el Señor para capacitar a otros, para enseñar a los más jóvenes. Es una época donde el cristiano sabe lo que tiene valor y lo que no tiene valor. ¿Sí o no? Ya en la tercera edad usted sabe lo que de veras tiene valor y lo que no tiene valor. Si no lo aprendió, pues gracias a Dios estamos viendo esta serie. Es una época donde ya en la tercera edad, mire, ha aprendido a filtrar las cosas. Las cosas que hay que filtrar, ha aprendido a filtrarlas. ¿Cómo filtrarlas? Debe ser un tiempo excelente. La vida de los hijos, la vida de las hijas, en la vida de los nietos. Un tiempo para compartir lo que uno ha aprendido a los creyentes más jóvenes. Y hermanos, eso es un privilegio increíble. Esa es una bendición increíble, créamelo. Increíble. Y mire, la iglesia necesita gente mayor. La iglesia necesita
de los hombres y las mujeres de la tercera edad, gente mayor piadosa, consagrada al Señor. Ese es el punto que San Pablo le está diciendo a Tito. Eso enseña a Tito. La salud de la iglesia, en cierta manera, y oigan bien lo que les voy a decir, por favor, iglesia. La salud de la iglesia, en cierta manera, depende de los hermanos y de las hermanas de la tercera edad. ¿Por qué cree usted que San Pablo comience precisamente con ellos, con los hermanos de la tercera edad? ¿Por qué cree que comienza con los ancianos y las ancianas? ¿Y por qué cree que Pablo exhorta a Tito para que Tito comience enseñando, predicando la sana doctrina precisamente con la gente de la tercera edad en la iglesia? Entonces, Tito 2 y 3, que los ancianos sean sobrios, que los ancianos sean serios, que los ancianos sean prudentes, que los ancianos sean sanos en la fe, que los ancianos sean sanos en el amor y en la paciencia. Y las ancianas, asimismo, que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras, dice, maestras del bien. En otras palabras, la iglesia necesita de las personas de la tercera edad que puedan decir, como Pablo le dijo a los filipenses, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Así le dijo Pablo a los corintios, allá en Corintios 11:1. Pablo les dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. La iglesia necesita hermanos, hermanas de la tercera edad que puedan decirle a la gente menor, aprendan de mí como yo he aprendido de Cristo. Y miren, hermanos, una iglesia que solamente tiene jóvenes es una iglesia desbalanceada. Una iglesia que solamente tiene jóvenes es una iglesia desbalanceada, señores. No digo que no deban haber jóvenes, ya dije, esta epístola le habla mucho a los jóvenes, lo vamos a ver más adelante. Pero hay hermanos que me han dicho, pastor, vemos puros viejitos. ¿No es cierto? Puedo mencionar aquí varios jóvenes, muchos jóvenes aquí. Y una iglesia que solo tiene jóvenes va a ser una iglesia desbalanceada. ¿Por qué? Porque le falta el elemento de madurez que la gente de la tercera edad. ¿Por qué? Porque le falta el elemento de estabilidad. Los hombres y las mujeres de la tercera edad, como hoy le llaman. Ahora, por otro lado, hermanos y hermanas, Dios nos enseña a ser reverentes o a reverenciar a los hermanos mayores. Y vayamos al libro de Levítico, vamos a ver, y aquí tenía que ser muy cuidadoso Tito, porque en una parte, y lo vamos a ver nosotros allí, le dice Levítico 19:32. Levítico 19:32. Ahí está. Delante de las canas te levantarás y honrarás al anciano.
y de tu Dios tendrás temor. Y firma y manda yo Jehová. Hoy es algo que se ha perdido. Allá en las escuelas, allá en la calle, allá en las plazas comerciales, en el autobús. Y como allá es normal, piensan los hermanos que en la iglesia debe ser normal, pero Dios dice que honrarás, te levantarás. Y mire lo que dice Job, el libro de Job, capítulo 12 y versículo 12. Job 12, 12. Dice que, Job 12:12 dice que en los ancianos está la ciencia. Cuando la palabra ciencia, ¿de qué habla? La palabra ciencia habla de conocimiento, ¿verdad? Dice que en los ancianos está la ciencia. Y en la larga edad, la inteligencia. Y para ti tú iba a ser un problema, porque dice, si hay un anciano por ahí que anda mal, le dice Pablo, repréndelo. Pero tenía que tener mucho cuidado en la manera, en la forma, como lo iba a hacer. Y ya Pablo había establecido el modelo, lo vamos a ver más adelante. Otro versículo para ver este tema, Proverbios 16:31. Proverbios 16:31. Corona de honra. ¿Qué cosa? Corona de honra, dice, es la vejez. Corona de honra es la vejez. Entonces, un hombre, una mujer que ha caminado largo tiempo con el Señor, un hombre o una mujer que ha peleado las batallas espirituales, un hombre o una mujer que ante esas batallas de la vida espirituales ha salido victoriosa, es un hombre y una mujer que ha obtenido sabiduría, que conoce el camino de justicia. Y ese hombre y esa mujer son un gran tesoro espiritual para las generaciones jóvenes de la iglesia. Digan amén, hermanos. O como decía el amigo, ¿verdad?, que vino a predicar, aunque no digan amén, así es. Aunque usted no diga amén, así es. Thank you, Ike. Bueno, claro, hermanos, vivimos en una sociedad donde se exalta la juventud. Vivimos en una sociedad donde se exalta la juventud. Y vivimos en una sociedad donde todo el mundo quiere seguir siendo joven. ¿Sí o no? Todo el mundo quiere seguir siendo joven. Pero para Dios, vea usted, hay un tremendo tesoro en aquellos que son maduros en la edad. Hay un tremendo tesoro. Vean lo que David dice, por ejemplo, en el Salmo 92, 12 al 15. Salmo 92, 12 al 15, dice David: el justo florecerá como la palmera,
crecerá como cedro, dice, en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, plantados en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y aún en la vejez, ¿qué cosa? Aún en la vejez fructificarán. Aún en la vejez estarán vigorosos, dice, y verdes. Versículo 15. Vea qué bendición. Entonces, o sea, ¿qué nos queda? Decir, Señor, ayúdame a ser provechoso en mis años de vejez. O sea, decirle, Señor, dame un ministerio. Dame un ministerio, aún en mi vejez. Quiero proclamar lo que tú has hecho en mi vida. O sea que los que han conocido a Dios a través de los años, ahora están en condiciones de anunciar cuán recto, cuán fiel, cuán bueno es nuestro Dios, cuán preciosos son los caminos del Señor. Miren, hermanos, cuando uno tiene la edad y puede uno ver atrás, cuando yo veo atrás cómo fueron mis primeros días, años en el ministerio, las carencias, los errores cometidos, pero puedo ver la fidelidad de Dios, cuidado de Dios. Y qué lindo cuando uno puede decirle, mira, yo pasé, joven, por esto, y Dios es fiel, Dios no te va a dejar, confía en el Señor. Mire, hermanos, hermanas de la tercera edad, usted puede ser una gran bendición para las nuevas generaciones. Por esa razón, al hablar de una identidad de una iglesia sana, Pablo comienza a instruir sobre las personas que deben de ser columnas en la iglesia, columnas vertebrales de la iglesia en cuanto a madurez, y esas personas tienen que ser los ancianos, las ancianas, con todo respeto, las personas de la tercera edad, con todo respeto. Entonces vayamos concretizando, los ancianos o los abuelos, ¿verdad? No se sienta mal si le dicen abuelo. Cuando mi primer hijo nació, yo le decía, ahí viene tu abuelita, ahí viene tu abuela. Y mi suegra decía, no, soy su mami, no soy su abuela. Es una etapa. Los abuelitos. Entonces, ¿qué características debemos poseer los de la tercera edad para que la iglesia sea sana? ¿Qué características? Otra vez, Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Estos hombres se les llama a vivir una vida con ciertas características y que estas características sean visibles en la iglesia.
Y esto es muy importante, muy importante. Y entonces San Pablo le dice a Tito, si no lo hacen, tienes que reprenderlos. Y el problema estaba en el cómo lo iba a hacer, la forma cómo lo iba a hacer, la manera cómo lo iba a hacer. Por ejemplo, en Primera de Timoteo 5:1, por ejemplo, le dice a Timoteo sobre el mismo tema, no reprendas al anciano, sino dice, exhórtalo como a padre, o si fuera tu papá. O sea, ser anciano no implica tampoco que uno ya no peca. Eso le gustó a la hermana. Ser anciano no implica que uno ya no peca. Hay pecados de carácter, por ejemplo, todavía. Hay pecados de actitud, por ejemplo, todavía. ¿No han oído que de repente dicen, los abuelitos son bien tercos? Yo les digo, no digas eso, ten cuidado lo que dices. Es que de veras, pastor. No, yo no te estoy preguntando si es de veras o no de veras. Te digo que no digas eso. Y ahí me doy cuenta, ¿verdad? Que hay que educar a la iglesia. Entonces ser anciano no implica que uno ya no peca, ¿verdad? En algunos casos los ancianos pecan todavía. Ahora, Dios se preocupa, como ya vimos, por el trato que reciban los ancianos a través de toda la Escritura, por cómo trata uno a los ancianos. Va a haber pecado, pero ¿cómo lo vas a reprender? Va a haber pecado, pero ¿cómo le vas a hablar? A Timoteo le dice como si fuera tu papá. Como si fuera tu papá. Y otro ejemplo, rapidito, Éxodo 21:15. Éxodo 21:15. Lo que enseña aquí, allá para el pueblo de Israel. Dice, el que hiere a su padre o a su madre, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Que lo hiere, que lo lastima. Versículo 16, 17 dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Entonces, cuidado, ¿verdad? Tito tenía que confrontar el pecado en la vida de los ancianos, de la congregación. Tito tenía que hacerlos responsables de su conducta ante la congregación. Y la conducta tenía que ser una conducta piadosa. Ahí se encierra todo. Pero cuando no lo era, Tito tenía que confrontar, pero tener cuidado de la manera como Tito lo hacía. Y todo hombre mayor tenía que ser capaz, o tiene que ser capaz de decir como Pablo, segunda de Timoteo 4:7, todo hombre mayor tiene que ser capaz de decir como Pablo. Y también las hermanas mayores tienen que ser capaces de decir como Pablo, he peleado la buena batalla. Amén. He guardado la fe. He acabado la carrera. Todo hombre mayor, toda mujer mayor
tiene que ser capaz de decir como Pablo, he peleado la buena batalla. Esta debe ser la meta de todo hombre mayor. Sigamos viendo las características de todo hombre mayor. Y hay varios de nosotros que tenemos que colocarnos en esta categoría. Después de los 50, después de los 60, ¿qué les gusta? Después de los 70, después de los 40. Es que todo el mundo quiere seguir siendo joven, ¿verdad? Por eso da trabajo. Bueno, entonces mire, Tito 2:2. Tito 2:2, ahí estamos. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. 3 características. Sobrio, serio, venerable, respetable. No quiere decir tampoco que no disfrute del buen humor. No habla de eso. Habla que ha aprendido que la vida es algo serio. O sea, habla que ha aprendido a tener posturas serias ante las cosas serias de la vida. Un anciano creyente que ha avanzado en edad es serio, no es frívolo, ¿verdad? ¿Me explico? Espero que me dé a entender. También dice Pablo que debe de ser prudente. O sea, quiere decir que esta persona de la tercera edad posee discernimiento, posee discreción, y esto viene con los años. La prudencia no viene con la juventud. La prudencia no viene con la juventud. Al contrario, el joven es impetuoso, el joven es aventado. El joven se tira a la alberca y ya que está en medio de la alberca ahogándose se da cuenta y se acuerda que no sabe nadar. Es impulsivo, ¿verdad? Dicen las estadísticas, hablando de accidentes automovilísticos. Fíjense que las estadísticas del INEGI dicen que hay más accidentes entre los jóvenes, no en la gente mayor. Y ese fue mi argumento cuando me negaron mi licencia. Me dijeron, nada más se la podemos dar por 1 año y no de chofer. Digo, no me sirve porque yo manejo una camioneta que transporto personas, los niños de la casa hogar. Menos, me dice. Le digo, pero si el INEGI dice que los jóvenes son los que tienen más accidentes por la imprudencia de los jóvenes. Porque por eso dice que aquí, dice Tito, que debe ser prudente, debe tener discernimiento, debe tener discreción. Esto viene con los años, la prudencia no viene con la juventud. Proverbios 1, del 1 al 4. Proverbios, capítulo 1, del 1 al 4. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría, doctrina y para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad.
para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y esto es algo que con los años, ¿verdad?, se llega a poseer. Entonces, vemos que el ser sobrio, vemos que el ser serio, vemos que el ser prudente son características que reemplazan las características de los jóvenes o de la juventud. El joven, en términos generales, es descuidado, ¿no? Es impetuoso y en muchas ocasiones o en muchos casos es inestable. Muy bien. Luego notamos 3 virtudes más, ahí mismo en Tito capítulo 2 y versículo 2. 3 virtudes más. Dice: sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Saludable, pues, nutrido, pues, de la palabra de Dios, nutrido de la fe y de la doctrina. Y cuando está nutrido en ese sentido, es una persona sana, una persona sólida, es una persona estable en la fe, no duda, le cree al Señor, le cree a la palabra, no cuestiona, no pierde la confianza en el plan de Dios para su vida. Es como un roble en la fe. Confía en Dios, confía en la palabra de Dios, confía en la fe, lo hace ser fiel a la iglesia, posee esa fe viva y es una fe digna de imitarse. Miren, hermanos, cuánta bendición pueden ser ustedes. Y tenemos algunos en roca fuerte. Y yo pienso que son dignos de imitarse por su fe, por sus años de estabilidad. Pero noten que dice aquí que también es sano en su amor. Es un hombre que ama a Dios y como resultado ama al prójimo. O sea, no es un hombre amargado. Y es triste, ¿verdad?, ver a un anciano o una persona de la tercera edad amargada. Y entonces repele, ¿verdad?, en lugar de atraer. Es una persona que ha aprendido lo que dice Gálatas 6:2. Es un hombre que ha aprendido a vivir para otros y amarlos, sea correspondido o no sea correspondido. Y Primera de Corintios 13 describe, ¿verdad?, a una persona que ha madurado en el amor, que ha crecido en el amor. Primera de Corintios 13, del 4 al 7, lo explica. Y hermanos, es triste ver a una persona de edad amargada, pero es una tremenda inspiración ver a una persona llena de amor. ¿Conoce a alguien de la tercera edad? Persona que llena de amor. Qué bendición, ¿verdad? Qué inspiración. Y Pablo también dice que un anciano debe de ser sano en la paciencia. ¿Qué quiere decir eso? Tito 2:2, sano en la paciencia. 2-3 domingos recordamos lo que es paciencia, cuando vimos el propósito de las pruebas. Es perseverante, es perseverante. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha pasado por las pruebas, es un hombre que ha sufrido en la vida y sin embargo se distingue porque es un hombre paciente, no se desanima, persevera a pesar de la debilidad física que pudiera tener.
o a pesar de la soledad. Y esos ancianos, hermanos, esos ancianos son unos trofeos. Y aquellos que no llegan a esa edad, quiéranlos, respétenlos, aprendan de ellos. Y si no hay estas características, estas cualidades que aquí dice, hay que aprenderlas. Todavía es tiempo, con la ayuda y con la gracia de Dios. ¿Qué le dice a las ancianas? No se lo pierda, próximo domingo a la misma hora. Ponemos de pie para darle gracias a Dios. Espero vengan las ancianas el próximo domingo, las hermanas de la tercera edad. Padre, te damos gracias esta mañana por la palabra que nos has dado. Permite que esta serie basada en la carta a Tito nos instruya nos enseñe y tengamos la disposición de aprender. Confirma esta palabra, Señor, en la vida de todos nosotros, y que los hermanos y las hermanas de la tercera edad sean una gran bendición para esta iglesia, para su familia, para sus hijos, para sus nietos, para la gente que les conoce, y que reciban la honra que tú pides que ellos merecen. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén.